¿Qué tal amigos de Macron? El día de hoy estaremos hablando acerca de cómo dibujar objetos en mi AutoCAD con información proveniente de Excel. Y también estaremos hablando sobre cómo al actualizar la información del Excel podemos actualizar ese mismo dibujo en AutoCAD sin tener que estar redibujando de nuevo, ¿ok? Actualizando sus propiedades. Entonces, sin más, comencemos. Bien, vamos a empezar con un pequeño ejemplo acerca de un círculo. Vamos primeramente a dibujar eh, este círculo y guardar sus propiedades del centro en X y Y, su radio y su identificador único, que es el handle. Si no recuerdan este término, les recomiendo ver el video de Object ID y Handle que tenemos en nuestro canal. Ok, entonces vamos a crear este círculo. Eh, Recuerden, eso ya hemos visto con el método addCircle. Le pasamos los parámetros del centro, el radio. En este caso el radio es de 5 y el centro lo hemos puesto en el origen, en 0, 0. ¿Ok? Una vez que se dibuja nuestro círculo, entonces abrimos el archivo de Excel, ¿sí? En modo escritura, recuerden. Nos dirigimos a la hoja cat y guardamos nuestras variables que vamos a reutilizar más adelante. Ok, guardamos este Excel y cerramos. Esto pasa eh, detrás de escena. Ok, y si revisamos nuevamente nuestro archivo, veremos que eh, se ha agregado una nueva fila en nuestro Excel con la información que le pasamos aquí. Ok, por motivos de simplicidad, pues no he guardado la coordenada del centro en Z, ¿ok? Nada más he guardado las coordenadas X y Y, el radio, que es el que habíamos definido aquí, como les mencioné, y el handle, que hace referencia a este objeto, ¿ok? Esto me lo asigna automáticamente AutoCAD cuando se crea, ¿sí? Muy bien, y ahora vamos a hacer el proceso de actualizar mi círculo. Ok, supongamos que ahora yo quiero que mi círculo sea más grande. Por alguna razón yo no lo quiero dibujar, redibujar o borrarlo y crear uno nuevo, sino que simplemente necesito actualizarlo. ¿Sí? Y vamos a desplazarlo un poco, su centro. Ahora su centro va a estar en 5 5 y su radio va a ser de 10. Ok, entonces vamos a usar ya no este método de dibujar círculos, sino que vamos a usar este método de update circle, ¿ok? Y vamos a hacer un proceso, pues, casi inverso, ¿sí? Vamos a agarrar esta información y vamos a ver qué sucede, ¿sí? Primeramente, eh, ejecutamos y vean que ahora mi Excel se ha abierto en modo lectura nada más y nos dirigimos a la hoja de estilos CAD y empezamos a guardar las variables que vamos a necesitar, ¿ok? Guardamos el centro que se encuentra en la columna, en la celda A2, el centro en X, el centro en Y estaba en la celda B2, pues el centro lo volvemos a asignar en 0, el radio estaba en la celda C2 y el handle en la D2. Vean que aquí aparecen los valores que habíamos guardado, ¿sí? Y aquí viene lo interesante, ¿sí? Lo importante que, que necesitamos para referenciar el handle con el objeto es este método que se llama handle to object, ¿ok? Este método toma como parámetro el identificador, que lo acabamos de leer aquí, que estaba en la celda D2, y lo va a convertir automáticamente a un objeto, ¿sí? Este puede ser un tipo ACAD Object, pero si nosotros conocemos de antemano qué tipo de objeto estamos importando, pues utilicemos ese tipo. ¿Ok? En mi caso, pues como yo sé que esto es un círculo, lo estoy declarando como un objeto ACAD Circle. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos asignado este objeto, ahora solo basta con actualizar sus propiedades, ¿sí? Le vamos a pasar el centro
que habíamos creado aquí de las lecturas del Excel, el radio que también leímos de la celda C2 y actualizamos el dibujo, ¿ok? Y fíjense cómo ahora se ha actualizado tanto el centro y se ha hecho más grande mi círculo. Fíjense que esto no se limita solamente a, a coordenadas. Yo bien pudiera modificar otras propiedades, como por ejemplo el color. Recuerden, en nuestra clase de colores habíamos visto, pues los colores básicos se representan con números. Vamos a poner el color número 1. Si no mal recuerdo es el color rojo. Ok, cerramos aquí y vamos a crear una variable llamada color de tipo entero. Ok, esta variable la va a leer de mi hoja de Excel y estaba en la celda E2, ¿sí? Y al final mi círculo le voy a cambiar el color con el color que yo le tengo definido en esta variable, ¿ok? Entonces si yo vuelvo a ejecutar esto, vean que ha cambiado el color de mi objeto, ¿ok? Vamos a cambiarle, vamos a ponerle otro color aquí, el número 3 por ejemplo. Cerramos y se ha actualizado el color sin tener yo que estar redibujando mi objeto. Entonces, fíjense la utilidad de esto, de poder intercambiar información entre AutoCAD y Excel y el poderlo actualizar, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen alguna duda o quieren otro ejemplo, no duden en escribirlo en los comentarios. Espero les haya sido de utilidad este video y síganos en nuestro canal que continuaremos con mucho más material de Visual Basic for Applications en AutoCAD. Nos vemos hasta la próxima amigos y muchas gracias por seguirnos. Bye.